Bienvenidos a julio. Estamos a mediados del 2020, un año que ninguno de nosotros esperaba. Si piensa conmigo a principios de enero, ¿tenía usted unas esperanzas para este año? ¿Sueños? ¿Expectativas? Si usted se une con nosotros por primera vez, quiero darle una bienvenida. Ha sido un año agotador hasta ahora, ¿no creen? Ha habido mucho cambio, tanta incertidumbre, mucho de lo que se siente como puro caos. Hemos estado caminando por esto durante 4 meses. Es mucho tiempo. Al principio, imagino que muchos de nosotros respondíamos de manera similar. Nos agarró desprevenidos, pero nos agachamos esperando que la tormenta pasara. Pero no ha pasado por lo alto. Hemos estado descubriendo que esto no es solo una tormenta de verano. Esta es una temporada mucho más larga. Y a medida que pase el tiempo, queda más claro que algunos de nuestras viejas formas de hacer las cosas han desaparecido por un tiempo, y hay algunas pérdidas que no podremos recuperar. Reuniones familiares canceladas, amados que han fallecido y mucho más. Hoy es julio 11. Esperábamos que nuestra familia de iglesia ya hubiera vuelto a hacer nuestras reuniones en persona. Como muchos de ustedes saben, tuvimos que posponer nuestros planes de reunión para la semana pasada. Nos reuniremos en junta esta semana para discutir algunos nuevos cambios a seguir y compartir más detalles sobre esto la próxima semana. Pero habíamos esperado. Estas palabras. Pero habíamos esperado. Con la frecuencia ha tenido que decir estas palabras en los últimos meses, las últimas semanas. Hace un poco leí un artículo que reflexiona sobre estas palabras. El autor escribe: Nuestra existencia está llena de giros inesperados que pueden provocar angustia, descontento e incluso desilusión. Cuando nuestras vidas contienen una lucha imprevista, esperamos que todo se arregle bien, y cuando todo parece estar bien, esperamos que todo continúe durante la mayoría del tiempo posible. Si bien con nosotros, como seres humanos, somos diversos y innumerables formas. Todos hemos experimentado momentos repentinos de desilusión imprevista, y todos hemos sentido la desesperación. Pero esperábamos que el cáncer se curara. Pero esperábamos que el matrimonio funcionara. Pero esperábamos que llegaría la promoción. Esperábamos que el dinero durara. Pero esperábamos que los niños se comporten. Pero esperábamos que la pandemia terminara. Pero habíamos esperado. Pero habíamos esperado. Pero habíamos esperado. Pero esperábamos. ¿Qué hacemos cuando las esperanzas están frustradas? ¿Qué hacemos con la pérdida, la desilusión y el dolor? ¿Cómo respondemos cuando sentimos la presión de lo que nos inmoviliza como un peso inclinado a la espalda, pesada por el pecho? Pero habíamos esperado. Esas palabras son dichas en la Biblia por dos viajeros en el camino desde Jerusalén. La historia está registrada en el último capítulo de Lucas, Lucas 24. Estos viajeros están conmocionados. El día anterior, lo impensable había sucedido. Acababan de perder no solo un amigo, sino un sueño, una visión, una esperanza. A ellos se les une alguien que creen que es un extranjero, y él le pregunta de qué han estado hablando. Lo miran con asombro. ¿Cómo es posible que no lo sepas? ¿Dónde has estado? El mundo se ha vuelto al revés, ¿y tú no sabes de estas cosas? Entonces le dicen, en Lucas 24, 19 al 21, y dice así: Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en la obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y la crucificación. Pero nosotros esperábamos que él era el que habrá de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha sucedido. Redimir. En griego se diría lutorio. Medios para entregar, liberar, para pagar el rescate que los habrá liberado. Usted ve,
Su nación se está demorando. Había grupos que se habían vuelto contra otros grupos. Eran ciudadanos de segunda clase en su propia tierra. Había caos, violencia, injusticia y brutalidad. Acababan de presenciar un llamado rebelde de la mafia para la crucificación de su líder. Y los poderes altos lo habían declarado inocente y aún así lo entregaron para que lo maten. Pero habíamos esperado que el mundo ya no sería así. Pero habíamos esperado algo diferente. Se había roto. Pero habíamos esperado. ¿Qué esperábamos este año? ¿Qué decepciones estás enfrentando? ¿Qué angustia tienes? ¿Qué has perdido? Para aquellos de nosotros que somos personas de fe, podría seguir una pregunta adicional a medida que nos sentamos con nuestro dolor y pérdidas. Si existe un Dios bueno y amoroso en el universo, bueno, ¿dónde está Dios ahora? El mundo se está demorando. ¿A Dios no le importa? En Juan 11 se encuentra otra historia. Habían pasado un par de días desde que se había enfermado, y sus hermanas estaban empezándose a preocupar. No era una enfermedad ordinaria, esta había empeorado, y podían ver que su hermano estaba dolido, nervioso y le costaba respirar. Fue horrible de ver, y todo lo que habían hecho por él hasta ahora no parecía estar haciendo nada mejor. Fue un sentimiento de impotencia pararse a un lado y ver sufrir a alguien que amas. Pero no se sentían totalmente indefensos. Verán, conocían a alguien que tenían un amigo que había comido en su mesa muchas veces. Vivían a solo 2 millas de Jerusalén, en un pueblo llamado Betania, en el ladrer del monte Olivet, también considerado como el monte de Olivos, y desde donde casi podían ver el mar muerto. Era un bonito pueblo, un ritmo de vida un poco más lento por el ajetreo de Jerusalén, pero aún lo suficientemente cerca para ser parte de la acción, y su amigo se había quedado varias veces durante su visita a Jerusalén, se había reído con ellos, compartido historias con ellos y partido pan con ellos. No era solo un hombre común, su amigo. Había hecho algunas cosas milagrosas, había curado a gente y decidieron ir a buscarlo. Seguramente hubiera curado a personas que apenas conocía, solo extraños. Vendría rápidamente cuando supiera que uno de sus amigos estaba en problemas. Y así, cuando Lázaro empeoró, Marta envió un mensajero con un mensaje para Jesús. Habían escuchado que había pasado los últimos meses en el valle de la región del río Jordán, justo al norte de Jericó, que estaba a unas 20 millas o una caminata de 2 días desde su casa. Seguramente si enviaran un mensaje ahora, Jesús vendrá rápidamente y todo estará bien. Así que empacaron comida, se aseguraron que su mensajero tuviera zapatos resistentes y lo enviaron en camino, en donde le dijeron que se apurara. Y luego esperaron. Lázaro empeoró. La ansiedad aumentó. Sabían que Jesús aún no podría estar ahí. El mensajero probablemente ni siquiera lo había alcanzado todavía, pero su hermano estaba herido y era muy difícil esperar. Esperando, observando, preocupándose mentalmente, apuraban a Jesús a darse prisa y llegar ahí. Pero no sirvió de nada. Lázaro, el hermano que amaban tanto, un buen amigo y hombre, lleno de promesas y vida, murió. Pasaron 4 días completos y Jesús finalmente llegará. Y corrían los rumores de que había demorado 2 días antes de dirigirse hacia Betania y aquellos a quienes habían dicho que amaba. ¿Qué tipo de hombre era este, quien no estaría ahí para sus amigos cuando más lo necesitaban? Durante años, Jesús había afirmado ser más que un hombre. Era el Hijo de Dios, el Mesías, y sin embargo, en las vidas de María y Marta, no había venido cuando lo necesitaban. Él no estaba ahí, y su hermano había muerto. Su hermano había muerto, y él no estaba ahí. Como Betsania estaba en el lado de una colina, se podría ver gente caminando hacia la aldea desde una gran distancia. Una vez que Marta se enteró que habían visto a Jesús, salió a su encuentro mientras él todavía estaba un poco alejado de la aldea. Cuando lo vio, lo enfrentó con la declaración que había
estado sosteniendo durante días. Señor, dijo ella, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Después de un poco de conversación, Marta regresa y trae a María, que viene rápidamente a la casa con unos judíos que habían venido a Jerusalén para consolarlas. Y ella se pone de pie, llora y saluda a Jesús con las mismas palabras. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Dónde lo has puesto? Jesús pregunta. Ven y mira, Señor, responden. Pero en lugar de seguirlos inmediatamente, Jesús lloró. Este es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Se encuentra en Juan 11:35. Dos palabras. Todo lo que está en ese versículo, todo lo que se necesita. Dos palabras. Jesús lloró. ¿Dónde está Dios cuando duele? Cuando el mundo parece estar cayéndose a pedazos. ¿Cómo puede alguien creer en un Dios poderoso y amoroso que mira al mundo ahora mismo? Jesús lloró. Quizás parte de la respuesta sobre quién es Jesús, lo que Dios valora, cuál es la visión de Dios está elegida en esas dos pequeñas palabras. Jesús lloró. Es un versículo increíblemente simple para recordar. Son solo dos palabras, pero también es una imagen increíblemente profunda de Dios. Jesús lloró. En el porche trasero de mis padres tienen una pequeña fuente. Es la estatua de una niña pequeña mirando hacia abajo mientras sostiene algo en sus brazos. Maíz, trigo, flor, no recuerdo. Un niño pequeño sostiene un paraguas sobre sus dos cabezas y en su mano la tiene sobre el brazo de la niña. Cuando la fuente está funcionando, la agua brota de un agujero en la parte superior del paraguas y se cae a su alrededor. Es una hermosa estatua pequeña. Los rostros de los niños se ven tan serenos, tan tranquilos, como si nadie podría molestarlos. Y nada lo hace nunca. No importa si está lloviendo fuerte o está a 130 grados, sus expresiones no cambian. Ninguna cantidad de polvo, hojas y ramitas que arrojen a sus rostros o el viento de Santana los hará parpadear. Son inmutables, serenos, inmóviles, y algunas personas tienen esto como su imagen de Dios. No importa lo que esté sucediendo, Dios está por encima de todo, sereno, pacífico, impasivo, una estatua de piedra, sólida como una roca, y tan impenetrable. Algo de consuelo en esto. No sé si recuerdas la primera vez que vistes a tus padres llorar. Adolescentes, ¿algunos de ustedes recuerdan? Es un poco inquietante, especialmente si eran jóvenes cuando sucedió. Se supone que un poco de sentido de los padres no se molestan. Se supone que tienen todo bajo control. Si están llorando, ¿quién está dirigiendo el espectáculo? ¿Quiénes son los adultos? Pero en esta historia, Jesús lloró. No permaneció fuerte, diciéndole a todos que iba a estar bien, aunque fuera así. Impaciente con su dolor. Jesús lloró, como alguien que estaba profundamente preocupado y afligido. ¿Por qué? Sabía que esta historia aún no iba terminado, incluso si María y Marta no lo sabían. No estaba llorando porque Lázaro estaba muerto, porque sabía lo que estaba a punto de hacer en solo unos minutos. Entonces, ¿por qué? Tengo una amiga que cuando era joven fue tratada muy mal por alguien en quien ella confiaba. Tenía unos 10 o 11 años cuando finalmente se lo contó a alguien y eso significaba que la sacaron de la situación y la pusieron en terapia. Recuerdo que me escribió algo en que se le quedó grabado todos estos años después de sesiones de terapia. Ella recuerda vívidamente que mientras hablaba de lo que sucedía, vio una lágrima corriendo por la mejilla de su consejero. No sé lo que les enseñan en la escuela de consejería, pero ella dijo que tuvo un profundo impacto en ella. ¡Wow! ¿En serio el consejero está llorando? No me siento tonta, exagerada, o no teniendo suficiente fe en las personas que me han dicho que confíe en que no todo fue gran cosa. Shelley, me dijo, me dio un gran valor de lo que yo pasé.
El hecho de que yo dolía importaba. Jesús lloró porque sus amigos estaban heridos, y eso es importante. Lloró porque a diferencia de una estatua, Dios está profundamente impactado por lo que estamos pasando. Él llora cuando nosotros lloramos. Jesús llora porque sus amigos no sabían lo que él sabía. Lloró por el dolor de la muerte, a pesar de que la historia aún no estaba terminada. ¿Dónde está Dios cuando duele? Dios está llorando con nosotros. Con el corazón roto, Jesús lloró. Pero también quiero señalar algo más. Jesús lloró, sí, pero también es importante que Jesús lloró. Sin embargo, de alguna manera, un Dios que llora solo va muy lejos. Si bien es algo profundo decir que le importamos tanto a Dios que Él sintió nuestro dolor cuando estábamos en medio de una crisis, lo que esperábamos más que nada es que Dios tome medidas. Salva nuestro matrimonio, detén el abuso, envía dinero, cura la enfermedad, protégenos de todo daño. En nuestros análisis de este versículo, las dos palabras hasta ahora, nos hemos centrado en la palabra lloró, pero hay otra palabra en esta pequeña frase, Jesús. Los cristianos a menudo dicen el nombre de Jesús con tanta frecuencia que podríamos haber olvidado el significado realmente. Pero el nombre Jesús se remota a través del latín y el griego. A sus orígenes hebreos, Joshua, que literalmente significa que Dios salva o Dios es salvación. Y así, este versículo, si fuera leído literalmente, como se lee así, Dios que salva, lloró. Jesús, Dios que salva, Jesús lloró. Cuando los judíos que habían venido a Jerusalén vieron a Jesús llorando, algunos de ellos dijeron, ¿ves cuánto amaba a su amigo? Pero otros no estaban tan impactados por sus lágrimas, y en cambio dijeron, esto es algo que ha hecho ver a los ciegos, este es alguien que ha hecho ver a los ciegos. ¿No podrá haber evitado la muerte de su amigo? ¿No tenía el poder? ¿De qué sirven sus lágrimas si hubiera podido evitarlo? Jesús, aún conmovido, fue a la cueva donde estaba enterrado Lázaro, y les dijo a los dolidos que retiren la piedra. Al principio protestaron, pero Jesús dijo, ¿no te dije que si creyerais veréis la gloria de Dios? Y lo había hecho en realidad. Cuando Jesús escuchó por primera vez la noticia de Lázaro, que Lázaro estaba enfermo, cuando regresó cerca del río Jordán y retrasó su llegada, les dijo a sus discípulos que esta historia iba a terminar bien. Les dijo a sus discípulos que Lázaro solo estaba durmiendo, pero cuando escucharon que se resistían y no querían ir a Jerusalén desde la última vez que habían estado ahí con Jesús, habían escapado por poco de ser apedreados y se dieron cuenta si Lázaro estaba durmiendo mejoraría. Entonces Jesús le dijo claramente que Lázaro había muerto, pero lo que iba a despertar. Y agrega, por tu bien, me alegro de no haber estado ahí, para que puedas creer. Entonces fue a Betania y cuando Marta acudió a él con su declaración de que su hermano no había muerto si él estuviera ahí, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Sí, sí, lo sé, dijo Marta. Al final de los tiempos, cuando todos resucitemos, y Jesús la mira con compasión y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Así que volvamos a Jesús parado en la entrada de la tumba de Lázaro, con lágrimas secas en sus mejillas. Sabe que la historia aún no ha terminado, pero sus amigos están sufriendo y se ha encontrado cara a cara una vez más con la angustia del pecado y la muerte que inflige y que causa tristeza. Pero la historia no termina ahí. Jesús se para en la entrada de la tumba y grita en voz alta, Lázaro, sal. Y Lázaro, el amado hermano, que había estado muerto por 4 días, sale. Jesús lloró, Jesús, el Dios que salva. La pregunta ¿de dónde está Dios cuando duele? Es una gran pregunta. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Cómo damos sentido al dolor, el horror
y la angustia del mundo? Si Dios tiene el poder para salvar a Lázaro, ¿para qué esperar? ¿Por qué permitir que nuestros corazones se rompan? Esta cuestión de sufrimiento es enorme. Es una pregunta que muchos de los que se han vuelto ateos pelean cuando hablan de las dificultades para creer en Dios. Sí, esta es una pregunta y me encantaría hablar más al respecto. No dude en comunicarse por las redes sociales o por teléfono o por mensaje de texto conmigo sobre esta pregunta. Es una gran pregunta y quisiera hablar más con ustedes. Pero si esa es tu pregunta, me pregunto si has considerado esto. ¿Qué pasaría si tuviéramos que preguntar por qué hay dolor, sino por qué hay amor? ¿De dónde viene la amabilidad, la generosidad, la compasión? ¿Qué es lo que le da a la gente esperanza, fortaleza o coraje? ¿Por qué los médicos y las enfermeras están dispuestos a arriesgar sus vidas para ayudar en esta pandemia? ¿Qué es lo que permite a algunas personas levantarse después de una pérdida devastadora y continuar? Los viajeros en el camino a Emmaus habían esperado que las cosas fueran diferentes. Habían visto morir a Jesús. Aún no se daban cuenta de que estaban viendo a Jesús vivo. Este es un milagro increíblemente misterioso que los cristianos creen en el corazón del Evangelio, que seguimos a un Salvador resucitado. Muerte, dolor, sufrimiento, tristeza. No tiene la última palabra. Jesús sufre con nosotros. Lo vemos en sus lágrimas. Lo vimos en la cruz. Pero Jesús no permite que gane la oscuridad. Tenemos esperanza. Uno de mis himnos favoritos es la canción Está bien con mi alma. Es una canción hermosa y palabras hermosas, melodía hermosa, pero se hace aún más poderoso cuando escuchas la historia de cómo se escribió. La letra fue escrita por un hombre llamado Horacio Spafford, que era un hombre que sabía algo de las inesperadas y agotadoras pérdidas en la vida. Spafford fue un exitoso abogado y inversor inmobiliario. En 1871 hubo un incendio masivo que quemó una gran parte de Chicago, y con ello la fortuna de Spafford. Si eso no fuera suficientemente malo, su amado hijo de 4 años contrajo esclerotina y murió. Spafford y su familia lucharon para superar estos desafíos y reconstruir sus vidas. Después de una temporada de trabajo duro, Spafford planeó unas vacaciones para su familia. Se suponía que iban a ir juntos, pero algo surgió al último momento, por lo que envió a su esposa y sus 4 hijas en un barco a Inglaterra, planeado unirse con ellas después de terminar algunos asuntos pendientes en su casa. Mientras cruzaban el Océano Atlántico, el barco estuvo involucrado en una terrible colisión y se hundió. Más de 200 personas perdieron la vida, incluidas las 4 preciosas hijas de Horacio Spafford. Su esposa Ana sobrevivió a la tragedia. Al llegar a Inglaterra, le envió un telegrama a su esposo que comenzó: "Salvada sola. ¿Qué debo hacer?". Imagina la tragedia de este texto. Salvado solo. Horacio inmediatamente fue hacia Inglaterra. En un momento durante su viaje, el capitán del barco, consciente de la tragedia que había golpeado a la familia de Stafford, llamó a Horacio para decirle que ahora estaban pasando por el lugar donde ocurrió el náufrago. Y fue en ese momento que ocurrió algo extraordinario. Mientras Horacio observaba cómo las olas chocaban contra el bote debajo de él y pensaba en sus hijas, algo se unió al dolor que pesaba sobre él. Las palabras atravesaron la oscuridad y las escribió. Cuando la paz como un río aceita mi camino, cuando las penas como las olas del mar reundan, cualquiera que sea mi suerte, me has enseñado a decir que está bien con mi alma. Dios siempre estará con nosotros. Dios sufre con nosotros y nunca nos dejará. Él sufre con nosotros y siempre está de nuestro lado, especialmente durante los momentos difíciles. Déjenos cantar. Cubran a un mar de aflicción.
sueños.